Que ahí se ve. Entonces, lo último que vimos fue que bajo ciertas condiciones, es decir, si tenemos una región de integración que es un rectángulo, y entonces tenemos una función definida en ese rectángulo, y si esa función es integrable en AB para todo punto del otro intervalo. Digo, aquí dice para R2, pero se vale en general para Rn, donde la derivada puede ser cualquier derivada respecto a cualquier variable. Y además, si la derivada de esta cosa respecto a la otra variable es continua en U, entonces si tenemos una función g de y dada por la integral de AB de esta función g vista como una función de y, cuando hacemos la integral de esto nos queda efectivamente una función que depende de y nada más. Entonces podemos tomar la derivada total de esa función g con respecto a la otra variable. Y entonces lo que dice el teorema es que esta derivada puede entrar al símbolo de integral y se convierte en una derivada parcial. Eso fue lo que vimos. Entonces tenemos condiciones ya para poder intercambiar una derivada en integral. Digo, ya en un caso general esto es más complicado de probar que lo que vimos aquí. Eso ya es tema de análisis. Es tema del análisis. Y esto que puse aquí constituye algo que se llama el método de Feynman para calcular integrales. Pero antes de ver eso, pues surge la pregunta de qué tal si la integral que yo tengo aquí no es sobre un rectángulo, sino es sobre una región tipo 1 o tipo 2, es decir, ¿qué pasa si en vez de tener esto, tenemos la integral desde una función alfa que depende de y hasta otra función beta que depende de y, de esta misma función g de x, y, integrada con respecto de x? Entonces, la respuesta es que sí vamos a poder hacer la derivada de esto, pero van a aparecer términos extra. Entonces, este siguiente teorema que vamos a ver es el teorema que se conoce como la regla de Leibniz, pero aplicada a una integral. Entonces, que será el teorema final de esta sección, y entonces ya podemos empezar a ver lo de la integral impropia y ver el método de Feynman para que vean cómo funciona. Es útil saberlo y no siempre lo enseña. Entonces, este teorema lo que dice es que si tenemos la función g definida como antes, una función que va de u a r, donde ahora u bueno, u sigue siendo el mismo. Entonces, este u va a ejercer de rectángulo en este caso. Entonces, tenemos esta región, este conjunto u, y además dos funciones alfa y beta que van del conjunto CD a los reales, como habíamos definido en el teorema de Fubini. Si estas funciones son clase C1, ¿en dónde? En el dominio, en el intervalo CD. Donde A es menor o igual que alfa de Y, y este es menor o igual que beta de Y, y este beta de Y es menor o igual que B.
para cada y en el intervalo CD. Vamos a ponerle aquí fija. Y G es continua, y G como función de X es continua en el intervalo AB. Entonces, la función G definida de CD a los reales, definida por esto, como lo pusimos aquí, definida como la integral desde alfa de Y hasta beta de Y, de G de XY, de X es diferenciable igual que antes, y la derivada entonces se va, déjenme ponerla aquí, esto es lo pueden poner entre paréntesis, es la regla de Leibniz. Entonces realmente ese método de Feynman es en esencia la regla de Leibniz, nada más que él fue el que empezó a usarlo para hacer cálculos de ciertas integrales. Entonces es diferenciable, pero no dije en dónde. En CD. Y la derivada entonces va a estar dada por G' de Y. Entonces va a ser, vamos a poder meter la derivada otra vez adentro de la integral como una derivada parcial de la función G de XY. Y además vamos a tener la G evaluada en beta de Y, coma Y, por la derivada de esta, o sea, por beta prima de Y. No, más no, es menos la G evaluada en alfa de Y, coma Y, por la derivada de de aquí abajo. Entonces, ese menos viene del teorema fundamental del cálculo. Entonces, ese teorema que vimos ayer también se puede aplicar cuando tenemos funciones en los integrandos, es decir, cuando tenemos una función que no necesariamente está definida sobre un rectángulo, sino sobre una región tipo 1 o tipo 2 de las que ya habíamos visto anteriormente. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, ahorita vamos a ver un par de ejemplos para ver cómo aplicar esto, el teorema anterior y este. Entonces, la demostración nuevamente se basa en el teorema fundamental del cálculo y en aplicar el teorema que vimos ayer. Entonces, vamos a definir una función h del conjunto AB cruz U a los reales. Entonces, estamos extendiendo esto a tres variables. Sería la h evaluada en U que está en AB, luego en B que estaría en U que también tiene el AB, y luego la variable Y que está en CD. Eso va a ser la integral de U a Y de la función G de XY diferencial de X. Entonces, si hago esta integral, cuando aplique el teorema fundamental del cálculo, me va a dar una nueva función que va a depender de XY, Y que está aquí, o sea, o aquí podría ponerle otra cosa, un T o lo que sea, aquí, perdón, un T, y luego cuando haga la integral, entonces esta nueva función va a depender de XY y también de U. O de V, ¿no? Donde esta X es la B que está aquí, en cierto sentido. O sea, la U
está en AB y el B, Y está en U. Entonces podemos ver que esta H es una composición realmente, bueno, más bien que la G que nos dieron aquí, esta G es una composición de H con la curva dada por alfa de Y, beta de Y, Y. Entonces la H compuesta aquí, pues me da precisamente, o sea, este primer término iría aquí abajo, luego este segundo término iría aquí arriba, y me quedaría la G de XY tal y como está aquí. ¿Ok? Entonces digamos que uno empieza dándose cuenta de esto y luego ya en base a esto pues define, como cuando hacen los cálculos del teorema de regla de la cadena, en esa misma forma. Entonces lo que quiero decir es que esta H compuesta con esta curva, pues es la H evaluada en alfa Y, beta Y, Y, y esto es alfa en Y, beta en Y, de G de XY, de X, que es justamente la G que tenemos definida anteriormente, pero ahora vista como una composición con esta curva. Entonces, aplicando regla de la cadena, eh, a esta función G que tenemos que la derivada de G con respecto de Y es igual a la derivada de esta composición, es decir, a la derivada con respecto de Y de H compuesta con alfa, beta y Y. Entonces, esta H, que sería por la regla de la cadena la H, o sea, la derivada de H evaluada en alfa Y, beta Y, Y, por la derivada de alfa de Y, beta de Y, Y con respecto de Y, ¿no? Porque es el parámetro del que depende esta curva, por la regla de la cadena. Entonces, esta derivada de H, pues no es más que la parcial de H con respecto de, ¿dónde está aquí? Con respecto de U, la parcial de H con respecto de B, y la parcial de H con respecto de Y, multiplicada por la matriz asociada a esta derivada que es alfa prima de Y, beta prima de y la derivada de Y con respecto a Y que es 1. Entonces esto nos queda como la parcial de H con respecto de U por alfa prima de Y más la parcial de H con respecto de B por beta prima de Y más la parcial de H con respecto de Y por 1. Y entonces esta H como es composición de esta con esta función que es una curva que cumple con todas las condiciones del teorema 2.2.1 que vimos ayer, entonces podemos aplicar eso para calcular quiénes son estas derivadas. O sea, la parcial de H con respecto de U, la parcial de H con respecto de B y la parcial de H con respecto de Y. O en el fondo es utilizar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, del teorema anterior, tenemos que la parcial de H con respecto de Y es la parcial con respecto de H evaluada en alfa Y,
beta y, coma y, que es igual a esta integral, y en vez de u, pues va alfa de y en vez de b, bueno, b aquí no lo tengo, y en vez de y, que sería la b que va aquí, o sea, digamos, es esta misma, nada más que estoy abusando de la anotación, sería la beta y esa parcial entra en la integral, la parcial con respecto de y, de la función g de xy, diferencial de x. Entonces, eso ya nos da el primer término, que es esto, ¿dónde está? Esto que está aquí. Este, perdón, estoy calculando esta. Me da este término de aquí, que es precisamente este primer término que aparece en el teorema. Y los restantes van a salir de las otras derivadas parciales. Entonces, la parcial de h con respecto de u, pues va a ser este, la parcial con respecto de u de la integral de u a y, que le puse yo aquí, de g de xy, por cómo está definida la h. Entonces, esto lo volteo y me queda menos la parcial con respecto de u de la integral desde y a u. O si quieren, pónganle b. Si les confunde esto que estoy abusando aquí, pónganle b aquí si quieren. Si quieren, pónganle b. Es que pues, no sé por qué no me dicen nada, pero bueno, pónganle la b directamente. Entonces aquí, dejen ponerle aquí la b. Entonces cambio los límites estos y me queda e de xy dx. Entonces, esta cosa no entra porque lo que me queda aquí al final sería, por el teorema fundamental del cálculo, la función g evaluada en en alfa de y, en este caso, coma y. Entonces, aquí en este no estamos usando más que el teorema fundamental del cálculo, que dice si f es continua, entonces la f grande definida como la integral de ax, cuando si la f la defino así, entonces la f' existe y la f' grande es igual a la función que está en el integrando. Entonces es justo lo que estoy haciendo aquí. Y también la parcial de h con respecto de b, pues sería de forma análoga, la parcial con respecto de b de v de g de xy de x. Y ahora estoy integrando con respecto de b, entonces esto va a ser una función que va a estar evaluada en beta y, en este de aquí, coma y. Ok, y entonces sustituyendo acá, obtenemos el resultado que está aquí. Utilizando solamente el teorema fundamental del cálculo y el teorema anterior. Entonces es ese, luego es parcial de h con respecto de u. ¿Dónde está? Aquí está menos g de alfa y, coma y por alfa prima y más la parcial de h con respecto de b por beta prima de y. ¿No? Que no es más que, como lo dice el teorema de la regla de Leibniz,
aplicada a la función dada por la integral que tiene límites como funciones de y. Entonces, pues es la derivada de esta, luego la función de aquí por la derivada de este, y luego menos la función de aquí por la derivada del que está aquí abajo. Sí, ve, ya por eso ya lo puse mejor así, para que no confundan este B de aquí. Diga, pero es que como esta es una función de y en el fondo, pues oponía y, pero bueno, está bien. Es la B aquí. Ok, entonces ahora sí vamos a ver en qué consiste el método de Feynman. Voy a poner integrales que realmente son integrales impropias, aunque no lo hemos visto, pero son integrales en una variable. Entonces vamos a ver el método de Feynman para resolver integrales, que se basa en lo que hemos hecho aquí y en lo que hicimos ayer. Entonces, cuando, por ejemplo, calcular la integral de 0 a pi medios de logaritmo natural del seno cuadrado de x más, no sé, por ejemplo, 7 coseno cuadrado de x diferencial de x. Entonces aquí seno de pi medios, bueno, cuando estoy aquí, seno de pi medios es 1 y logaritmo natural de 1 es 0, ahí no hay problema. Y luego aquí en 0, este, 0, 1, 7, entonces, bueno, esta está bien, esta no hay, no es una integral impropia realmente, ¿no? Entonces, si se fijan, es una función en una variable, o sea, una función g de x nada más, y está evaluada entre dos límites que son números. Entonces, lo que hay que hacer, bueno, y también, o sea, no hay como una receta para saber en dónde poner la variable, digamos, pero ahorita más o menos les voy a ir diciendo. Entonces, lo que decimos es, bueno, vamos a tomar esto como una función que dependa de y para que se parezca al teorema que hicimos. Entonces decimos, sea g de y, la integral de 0 a pi medios del logaritmo natural del seno cuadrado de x, y aquí le voy a poner y cuadrado coseno cuadrado de x de x. Entonces déjenme ponerle aquí uno que se vea así fácil para que, pero de hecho vale para todos. No sé, por ejemplo, que sea 4. Entonces ese 4 pues se puede poner como 2 al cuadrado. Entonces este numerito lo tomo como si fuera una variable y en general. Entonces si resolvemos esto y encontramos quién es g, después simplemente hay que evaluar en y igual a 2 y entonces vamos a obtener la integral original. Vamos a llamarla Entonces g de 2 es la integral que queremos calcular. Entonces
la cuestión aquí es que uno lo que quiere, bueno, en lo que consiste este método es que uno va a encontrar una ecuación diferencial para G, una ecuación diferencial de primer orden. Y entonces al resolver esa ecuación diferencial, nos va a salir una constante de integración por ahí. Y entonces justamente el determinar esa constante de integración es la que nos da la pauta para decir cómo tomar esta función, o sea, cuál va a ser la variable, porque hay veces que ninguna de las cosas que están aquí funciona, e incluso hay que poner una exponencial o algo así, pero eso ya depende de qué es lo que nos salga después. Porque ya lo hice yo antes. Este, entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Y aquí vamos a pedir, bueno, la y que sea mayor que cero. Entonces, usamos el teorema 2.21, el que vimos ayer, para calcular la derivada de con respecto de y. O sea, aquí ya ni siquiera estoy viendo las funciones porque como son continuas y todo, tienen derivadas de todos los órdenes y cumplen con las hipótesis que tiene el teorema. Entonces ya cuando uno empieza a calcular esto, o sea, nada más se fija que es continua esta cosa, tiene derivadas infinitas y se pone a hacerlo, ¿no? Sin estar ahí de quisquilloso viendo qué es cada cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues calculamos y'. Entonces, el teorema nos dice que esto sería la derivada con respecto de y, entonces nos dice, esa derivada la puedes meter. Entonces, aquí si se fijan, ya tengo una función de dos variables, que sería la g de xy que tenemos en el teorema. Entonces, esta cosa quedaría así, ¿no? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es calcular la derivada parcial de esta función con respecto de y tomando la x constante. Entonces, esto me queda como la integral de 0 a pi medios. Y la derivada de esto, pues sería 1 entre todo esto. Por la derivada de esto con respecto de y. Entonces, esto es 0 y aquí sería 2y por el coseno cuadrado de x, que queda constante, diferencial de x. Entonces, para efectos de esta integral, esta y es una constante, la saco. Y me queda así, ¿ok? Entonces, si se fijan con esto, ya me quité el problema del logaritmo. Entonces, ahora, idealmente, lo que yo quisiera es que aquí arriba me apareciera como que lo mismo de aquí para poderlo cancelar y hacer la integral fácil. Pero bueno, hacer eso va a implicar que yo sume otra cosa. Y entonces la idea es que me vuelva a salir la función original. O una integral que sea más sencilla de hacer. Entonces, este de aquí lo puedo escribir como 1 menos el seno cuadrado de x entre todo esto. Así. Y si se fijan, necesito el seno de este lado, entonces voy a sacar un menos. Voy a sacar un menos y voy a voltear esto. Entonces me queda así. ¿Sí? Ah, y entonces lo que vamos a hacer es sumar y restarle
Y cuadrada coseno, pues sí me conviene eso. A ver, espérenme. No, a ver, vamos a hacerlo mejor así. Aquí ya es empezar a jugar, ¿eh? Pero teniendo en mente lo que uno quiere hacer. Entonces, aquí, ¿qué tengo? Tengo que G' de Y es igual a 2Y por la integral de 0 a pi medios del coseno cuadrado de X entre seno cuadrado de X más Y cuadrada. Coseno cuadrado de X. Entonces, si yo multiplico todo por Y cuadrada, esto me queda Y cuadrada G' de Y igual a 2Y, y ese Y cuadrada lo puedo meter aquí sin problema porque esta integral es con respecto de X. Entonces me queda Y cuadrada coseno cuadrado de X, el seno cuadrado de X más Y cuadrado coseno cuadrado de X de X. ¿Sí? Y entonces, bueno, y tengo que G' de Y es esto. Entonces, ahora sí voy a usar eso. G' de Y es 2Y, la integral de 0 a pi medios, y aquí le saco el menos como había puesto y me queda seno cuadrado de X menos 1 sobre seno cuadrado de X más Y cuadrada coseno cuadrado de X de X. Entonces, voy a hacer, o sea, si yo sumo este, o sea, con un signo menos o lo resto, entonces voy a obtener Y cuadrada coseno cuadrado más seno cuadrado, que es lo que tenía aquí, que es justo lo que quiero eliminar. Entonces, hacemos Y cuadrada G' menos G' de Y. Entonces, menos 1 por G' de Y. Y esto me queda como 2Y, la integral de 0 a pi medios, de Y cuadrada coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X menos 1. Ok, entonces esta primera parte se cancela con y obtengo que esto es igual a 2Y por la integral de 0 a pi medios de X menos 2Y por la integral de 0 a pi medios de X sobre seno cuadrado de X más Y cuadrado coseno cuadrado de X. Entonces, y esta integral ya es de esas fáciles de cálculo 1, ¿no? Hay que factorizar aquí. Bueno, esta creo que se las dejé de tarea. Pero bueno, se factoriza, pueden factorizar el coseno cuadrado y entonces va a quedar como la secante cuadrada arriba y aquí abajo tangente cuadrada más y cuadrada, etcétera. Entonces pueden resolver eso, que ya es algo más sencillo de hacer que esta cosa que tenía aquí en un principio. Bueno, esta. Entonces, esto me queda 2y y la integral de esto es pi medios menos 2y y la integral de esto cuando lo haga es pi sobre 2y. Entonces esto me queda pi por y acá me queda menos 1. Y estoy tomando y mayor que 0 justamente por por este detalle de aquí. Aquí puse eso. Profe, tengo una duda. Uh-huh. A partir de donde puso la Y cuadrada, bueno, más bien no sé Ajá. por qué puso ahí Y cuadrada. Aquí. ¿Por qué lo Sí, estoy ahí. haciendo? Porque si me quedo con esto así,
digo, ya lo podría resolver, pero bueno, quiero algo más sencillo que no tenga esto, entonces quiero que aparezca lo que está aquí abajo, aquí arriba. Entonces, como ya tengo que g' es igual a esto, entonces tengo que multiplicar esta por y cuadrada primero para que me aparezca este término que está aquí. Entonces, por eso multiplico todo esto por y cuadrada para que me aparezca este término que está aquí abajo. Esa es la razón. Ah, ok, profe. Gracias. Entonces, lo hago porque tengo este aquí abajo, entonces quiero que aquí aparezca lo mismo, o sea, que me aparezca seno cuadrado de x más y cuadrada coseno cuadrado de x para yo poderlo cancelar. Y entonces como ya tengo la g' que tiene este coseno cuadrado, pues le pongo el y cuadrada multiplicando todo por y cuadrada. Y este y cuadrada, o sea, aquí sería y cúbica, pero quiero el y cuadrada adentro y ese lo puedo meter o sacar porque no depende de x. Entonces lo pongo aquí. Y luego lo siguiente es, tengo que hacer que aparezca un seno cuadrado también aquí. Entonces me fijo en esta y cuadrada que ya tengo y en la original. Entonces, en la original, si reescribo este coseno como 1 menos seno cuadrado, saco un menos y entonces tengo seno cuadrado de x menos 1. Entonces, si yo sumo esta y esta, ya voy a tener este término completo aquí arriba. Entonces, por eso ya después hice y cuadrada g' y como este tiene menos, pues le resto g'. Y eso es 2y, que es común a ambos, integral de 0 a pi medios, de este, menos, que se hace más, seno cuadrado de x menos 1. Y entonces ya con eso tengo todo este término aquí arriba, igual que el que está aquí abajo. Y entonces puedo separar este integral en dos, estos que se eliminan, y me queda la integral de dx, ya fácil de resolver, menos 2y, la integral de 0 a pi medios de dx sobre seno cuadrado de x más y cuadrada coseno cuadrado de x, y esto ya se hace de manera directa. No lo hago aquí porque este es parte de su tarea y también lo pueden de hecho resolver utilizando el método si quieren. Entonces, resolver esta integral ya es sencillo. Y entonces me queda que g' de y, voy a hacer más ejemplos. G' de y es pi, perdón, no es g' de y, es g cuadrada menos 1, g cuadrada menos 1 por g' de y es igual a pi por y menos 1. ¿Ok? Entonces voy a escribir esto acá otra vez. Pi por y menos 1. Entonces quiero resolver la ecuación para g', entonces, vamos a poner para y distinto de 1, entonces puedo despejar y' de y es igual, y luego tengo que ver qué pasa con y igual a 1. Entonces, g' de y es pi por y menos 1 sobre y cuadrada menos 1. Entonces, factorizando esto, me queda y menos 1 por y más 1, y como y es distinto de 1, esto me queda pi sobre y más 1. ¿Ok? Eso es cuando y es distinto de 1. Y ahora, ¿qué pasa si y es igual a 1? Si y es igual a 1, entonces me tomo el resultado que tenía para la g', que está aquí. Entonces, si es 1, g' de 1 es igual
a 2 por 1, 2, por la integral de 0 a pi medios, de coseno cuadrado entre seno cuadrado más coseno cuadrado, porque la y vale 1. Y esto pues es 1, y me queda 2 por la integral de 0 a pi medios del coseno cuadrado de x de x. Y esta pues la resuelvo en la forma habitual, ¿no? Coseno de 1 más coseno de 2x sobre 2. Entonces esto me queda 2 y va a ser la derivada del seno, pero puesta aquí me va a dar a pi, se va a cancelar, entonces nada más va a jugar pi sobre 2 sobre 2, entonces me queda pi sobre 4. Y este es igual a pi medios. Entonces, si y es distinto de 1, tengo esta ecuación. Y si y es igual a 1, tengo que g' de 1 es igual a pi medios. Lo cual es consistente con esto de aquí. Si y es igual a 1, y' de 1 me da justamente pi sobre 2. Entonces, es consistente con 1. Entonces, nos tomamos este. G' de y es igual a p entre y más 1. Y teorema fundamental del cálculo. G de y entonces va a ser la integral, como hemos tomado el valor 1, vamos a ponerle de 1 a y de pi sobre 1 más t, diferencial de t, y le tengo que sumar esta cosa de aquí que va a salir cuando le integre, ¿no? O sea, teorema fundamental, esta integral pues es g de y menos g de 1. Es lo que, a ver, déjenme lo escribo aquí. La integral de 1 a y de pi entre 1 más t dt por el teorema fundamental del cálculo, pues va a ser la g de y menos la g en 1. Y entonces de aquí voy a obtener que g en y es la integral de 1 a y de pi dt sobre 1 más t más g de 1. Y la integral de esto pues es fácil, ¿no? Es un logaritmo. Entonces tengo g de y es el logaritmo, bueno, es pi, perdón. Esta pi sale constante, entonces me queda pi por el logaritmo natural de 1 más t de 1 a y más g de 1. Y ahora, ¿cómo encuentro quién es g de 1? Pues me voy a mi definición donde estaba, la primera, aquí está. G de y es todo esto, entonces g de 1 la puedo obtener de ahí. Entonces, como g de y es la integral de 0 a pi medios de logaritmo natural del seno cuadrado de x más y cuadrada o seno cuadrado de x, entonces g de 1 es la integral de 0 a pi medios del logaritmo natural de seno cuadrado más coseno cuadrado, o sea, la integral de 0 a pi medios del logaritmo natural de 1, que es 0, ¿no? Entonces g de 1 vale 0. Y mi g de y es igual a pi, logaritmo natural de 1 más t, integrado de 1 a y esto es pi por logaritmo natural de 1 más y, menos logaritmo natural de 2. O sea, esto es igual a pi
por logaritmo natural de 1 más y sobre 2 para y mayor que 0. Y entonces nuestra integral era cuando y vale 2. Entonces g de 2 pues es pi por logaritmo natural de 1 más 3 sobre 2, que es pi logaritmo natural de 4 sobre 2, logaritmo natural de 2. Pero aquí obtuve ya, digamos, no importa qué número ya me den aquí, puedo saber cuánto vale la integral porque ya lo obtuve el resultado general con esto, ¿ven? Pero ¿por qué habíamos tomado el límite inferior como 1? Ah, porque, o sea, puedo tomar, de hecho puedo hacer la integral y aquí, o sea, puedo hacer la integral de esto y simplemente poner que g de y es pi veces la integral de dt entre 1 más t más una constante de integración. Pero justamente como yo ya sé quién es mi g de y, entonces el valor 1 es el que es fácil de encontrar aquí, ¿no? Si es distinto de 1, pues ya tengo estos problemas de acá, pero si y vale 1, puedo calcular cuánto vale esa integral. Entonces por eso agarré el límite de integración cuando es 1. O lo mismo, si estás aquí, pues agarras g de 1 y entonces encuentras quién es g. Digo, quién es c, perdón, como quiera. Entonces, ese valor es lo que les decía de la constante. Es porque tengo la forma, o sea, la forma de mi función es esta, y entonces me doy cuenta que la única forma en que yo puedo calcular esta integral de manera directa es si este y vale 1. Entonces ahí ya tengo seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 y entonces ya tengo un valor para una y específica aquí. ¿Sí? Esa es la razón por la cual tomé el límite 1 aquí, pero les digo, o sea, lo pueden hacer en general así, y entonces aquí evalúan que en 1 hacen esta cosa, digo, va a ser un poco más largo y luego la C y despejan y este es 0, entonces queda el valor numérico en 1 aquí, que es lo que ya tenía, y obtienen el mismo resultado exactamente. Esto es lo que decía que se parece como a ecuaciones diferenciales. Sí, es una ecuación diferencial, ¿no? Y esto Voy a hacer, como, ajá, ¿esto cómo qué? se supone que esto como que simplifica las cosas o así, o como, cuál es Bueno, el chiste. sí, el chiste es que puedes calcular integrales que en principio son difíciles de calcular. Entonces, esto, por ejemplo, pues, no sé, me da hasta flojera pensar cómo se podría hacer, ¿no? Por partes o no sé, pero se ve que va a ser un rollo. Y con esta forma, pues es más simple. O sea, hay que escribir algunas cosillas, pero ya te queda una integral ya de esas fáciles. Y pues sí, el objetivo es resolver integrales difíciles. A ver, déjenme ponerles otro para que vean. Vamos a hacer más. Si han llevado mecánica cuántica, por ejemplo, o física, bueno, no creo, esas ya son de últimos semestres, pero justo para calcular valores esperados hay que usar la exponencial, o sea, funciones así como de este estilo, multiplicas por R algo. Pero bueno, eso ya lo verán en su momento. Lo interesante son como este tipo de cosas, ¿no? Es como en variable compleja también. Van a aprender un método que es el método de los polos y con ese método pueden pasar
igual, por ejemplo, esta integral se puede pasar a un plano complejo. Se puede resolver más fácil ahí y se encuentra el valor que tiene en los reales, ¿no? Es otra forma de hacerlo. Entonces, son métodos para resolver integrales complicadas. Ese es el chiste. Digo, a lo mejor esta sí se puede hacer. Seguramente se puede hacer con algún método, ¿no? Tomando esta como constante, etcétera. Pero, por ejemplo, a ver, déjenme ponerles otro. Ejemplo, uno donde salga la función error. A ver, por ejemplo, esta. Esta sí es una integral impropia. Entonces, ¿esta cómo la podrían hacer? No sé. Si alguien es bueno para hacer integrales. ¿Cómo lo harían? Por ejemplo, esta también es impropia. O por ejemplo, esta. Que también es impropia. Entonces, ¿se les ocurre cómo hacer esta así con métodos tradicionales? Intenten hacerlo por partes, por ejemplo, que es lo que sería, no, pero ya sabemos que esta cosa no tiene, solita esta no se puede integrar en términos de funciones elementales, por ejemplo. Entonces, a ver, pues, ¿qué hace uno de esto? Y dice, bueno, vamos a ponerle la y como hace falta. Vamos a definir esto como la integral de a la menos x cuadrada por el coseno de y x de x. Y entonces cuando yo calcule esto, como hice antes, pues calculo f de 5 y ya voy a tener mi integral. Entonces, ¿qué dice el método? Una vez que, bueno, aquí yo elegí este porque es como lo más obvio, ¿no? Pero hay veces que eso no funciona. Entonces aquí pues ese le pongo y vamos a ver qué pasa. Entonces, calculo la derivada y entonces es la integral de 0 a infinito de la parcial con respecto de y de toda esta cosa. De x. Entonces, calculo la derivada parcial de esto y sería la integral de 0 a infinito de la derivada del coseno es menos el seno, entonces me queda menos e a la menos x cuadrada
por el seno de yx por la derivada de esto con respecto de y que me da x. ¿Verdad? Y esta sí la puedo hacer con partes, ¿verdad? Por partes, digo. Entonces, esto sería, este es el que voy a poner a integrar, entonces este es el que derivo, o sea, u igual a seno de yx, de b igual a x a la menos x cuadrada. Entonces, b es, ¿cuánto me queda? E a la menos x cuadrada sobre 2. Y la u, la du sería coseno de yx por la derivada de esto con respecto de x, me queda lleno. Entonces, esto me queda igual a menos este por este. Tengo este menos, me queda menos seno de yx sobre 2 y voy a poner esta exponencial abajo, e a la x cuadrada. Luego es menos, con este menos me da más. Bueno, y esto es evaluado de 0 a infinito. Más, y luego voy a tener este por este. ¿Dónde está? No, de este por este. Entonces, sería y sobre 2, integral de 0 a infinito, de a la menos x cuadrada por el coseno de yx de x. ¿Sí estoy bien en el signo? Menos, y menos se hace más o no. Creo que tengo mal un signo. Ah, aquí, ¿no? ¿Por qué no me dicen nada? Aquí va un menos cuando cuando hago la integral. Entonces, este es menos aquí. Entonces, aquí no voy a hacer que el límite, que no sé qué, porque esto ya aprendieron a hacerlo. Entonces, cuando hago esto en x infinito, luego en x0, esto se va a 0, pero en infinito también. Entonces, esto es 0. Y esto de aquí es y sobre 2. Y esta de aquí es la original que ya tenía, f de y. Entonces, lo que tengo es que f' de y es igual a menos y sobre 2 por f de y. Que es una ecuación diferencial, ¿no es cierto? De variables separables. Entonces esto me queda, esto lo paso para acá, que esto es de f en dy, entonces me queda logaritmo natural de f es igual a menos y cuadrada sobre 4 más una constante, C1, ¿no? Entonces despejo f de aquí. Aquí está la ecuación diferencial otra vez, es lo que les decía. La resuelvo y despejo de ahí f. Entonces f es la exponencial de esto con esta c, pues me da una nueva c y me queda c por e a la menos y cuadrada sobre 4. ¿Verdad? Entonces tengo que encontrar quién es esta c. Es decir, tengo f de y es igual a c, esta constante por e a la menos y cuadrada sobre 4. Entonces,
Si, si yo tomo y como 0, coseno de 0 se hace 1, y esta integral sí la conocen, ¿verdad? La integral de 0 a infinito de a la menos x cuadrada. O sea, si tomo el valor 0, por un lado esto me va a quedar la integral de 0 a infinito de a la menos y cuadrada sobre 4 por el coseno de 0, que esta es la integral de 0 a infinito de a la... No, porque otra vez lo mismo. Es e a la menos x cuadrada. Coseno de 0, entonces me queda e a la menos x cuadrada por dx. Y bueno, esta integral vamos a demostrar después que es raíz de pi, es decir, raíz de pi sobre 2. Entonces, por un lado, cuando f es 0, esta cosa vale raíz de pi sobre 2. Otra vez tengo que usar la función original y un valor sencillo. Entonces, ¿cuál es el valor sencillo? Cuando esto se quite. Y entonces obtengo algo que es conocido. Es la raíz de pi sobre 2. Y por otro lado, si hago aquí f de 0, f de 0 es c por e a la 0. Entonces, esto es igual a c. Entonces, c es raíz de pi sobre 2. Entonces, f de y es raíz de pi sobre 2 por e a la menos y cuadrada sobre 4. Y entonces el problema que yo quería es cuando y vale 5, entonces me queda raíz de pi sobre 2 por e a la menos 25 cuartos. Entonces ese es el valor de esta integral. Entonces, por ejemplo, fíjense que f de 2, bueno, a la gente que le gusta esto y se tatúa playeras y todo eso, entonces, si es f en 2, pues aquí me queda e a la menos 1. Y entonces tengo pi 2 y el número e, ¿no? En una sola ecuación, digamos. Ok, sí se entiende. Sí, ¿Cuál es la idea? Entonces, este método es para resolver integrales complicadas. Entonces, en la tarea no les puse cosas muy complicadas, pero hay una muy bonita que utiliza la función de D'Alembert y un montón de cosas. Esa a lo mejor se las pongo en la tarea opcional esta, ¿no? E igual si quieren practicar, pues por ejemplo, otra, otra, otra integral que da un resultado bonito, más o menos se calcula la integral de menos infinito a infinito de a la menos x cuadrada entre 1 más x cuadrada. Entonces pueden intentar resolver esta. Esta les va a dar en términos de la función error, que es esta que va así, ¿no? De 0 a un número a de a la menos x cuadrada de x, que es la función error de a, de llama. Igual con ese método de Feynman. O igual se la pongo, no sé, pero bueno, pueden practicar ese método. Entonces es para resolver integrales complicadas. profe, ¿y se pueden mencionar ejemplos donde en la práctica salga así una integral fea y se use esto? Sí, por ejemplo, esta que puse, ¿Como en qué salen? es como una o sea, es precisamente un problema, no, pues no me acuerdo, pero sí hay mucho, ¿no? En mecánica cuántica, un montón de cosas de ese estilo. Y de hecho ahí, bueno, no sé, es que los cursos de la facultad son, no sé, no quiero decir, pero hay un método que,
bueno, de hecho es en mecánica, en física atómica o en física nuclear más bien, donde salen algo que se llaman integrales de Feynman. Entonces ahí se puede usar en mecánica, cuando calculen valores esperados, ahí se puede usar. En probabilidad, ahí salen cosas de este estilo también, ahí se puede usar. En mecánica analítica salen integrales así también, no acotadas, integrales impropias, ahí se puede usar también. Y no necesariamente tienen que ser impropias, ¿no? Como ya vimos acá. Entonces, la idea es que que desaparezca una ecuación diferencial. Y si se han fijado bien, el problema va a ser encontrar esta constante. Entonces, justamente encontrar esta constante es lo que te permite ya en cosas reales, qué parámetro usar, como el parámetro Y. Entonces, puede ser que aquí hubiera yo usado y para encontrar la C no hubiera habido forma. Entonces, tengo que cambiar mi elección de este parámetro, no sé, a lo mejor poniéndole aquí una cuadrada quizá. O quizá agregándole un exponencial, o sea, depende. Pero todo eso va a estar medido por cómo calculo la constante C cuando resuelvo la ecuación diferencial. Sí, entonces es un método que pues no nos mencionan, pero que es útil cuando uno está haciendo cosas. O sea, cuando estás investigando algo o eso, te salen integrales, ¿no? Ahorita no puedo decir específicamente si tienes el problema tal y tal. Cuando uno está haciendo esas cosas, pues salen estas y pues, no hay tablas, no hay nada y uno tiene que ingeniárselas. Entonces, pues ya tienen una herramienta más. Ok. Sí, es que como se llama el método Para de poder Feynman, calcular integrales de ese tipo. es que dije, es de Feynman, seguro de algo se habrá inspirado, ¿no? No, no sé. Feynman. No, es que esto se inspira en lo que vimos nosotros aquí. O sea, es la regla de Leibniz, justamente. Nada más que fue el que empezó a usarlo más para resolver integrales, pero y ya después él desarrolló su propia integral, que es la integral de Feynman, así como hay integral de Riemann, integral de Darboux, integral de Lebesgue, hay una integral de Feynman, pero eso ya lo aprenderán los que lleven eso, ¿no? Después. Voy a quitar este. ¿Sí? Ok, Ok, entonces es un método, o sea, es una aplicación del teorema que vimos aquí. Antes, por ejemplo, de este otro, este, no sé si recuerda, a mí me quedó grabado mucho en el escriba que luego ponían o sea, hay un problema donde tiene, este, muchas integrales, nada más que no recuerdo qué capítulo, creo que es el capítulo de integral. Entonces, donde dice que tienes una G, o bueno, tienes más bien es una integral, que es la integral de 0 a Y, a lo mejor hasta medio se acuerda, de Y menos X a la N sobre N factorial, de una función G de X de X. Entonces, por ejemplo, pues esto se define como una función G de Y. Que es, o sea, esa G de Y sería una Gn de Y, ¿no? Y tienes G0, cuando esto vale 0, pues es la integral de G, luego si es G1, pues es este exponente, etcétera. Entonces, con esto que vimos, con el último teorema que vimos aquí, porque aquí ya no son números los integrandos, ahora son funciones, bueno, nada más la de arriba. Entonces, se puede utilizar el teorema 2.2.2, por ejemplo, para encontrar cuál es la expresión general de esta cosa.
Y bueno, pues es eso que tiene el Spivak ahí, que son un montón de integrales. Así. Entonces, este ejercicio, bueno, le pueden decir a Arturo que lo haga o ustedes pueden intentarlo. Pues este es un problema que viene del Spivak y se puede resolver así con este método utilizando el teorema 2.2.2, donde la alfa es cero y la beta de y es esta. Entonces, derivan y hacen el mismo proceso, etcétera, y van a encontrar esta fórmula, ¿no? Y por ahí Spivak dice dónde sale y dónde se puede usar. Ya no recuerdo. Ok, entonces es el método de Feynman, que es una aplicación de la regla de Leibniz que vimos aquí, ¿no? Que es algo que... Y ya saben cuándo meter la derivada a la integral, porque no se puede hacer así nada más. Es lo mismo cuando tienen una suma y una integral. O sea, ¿cuándo puedes meter la suma aquí adentro? Bueno, es un teorema muy importante y te dice las condiciones, ¿no? O sea, no siempre puedes hacer. Pero siempre que las cosas sean bien portadas, no hay problema, como vimos aquí, se puede meter. ¿Y por qué transforma de total a parcial? Bueno, pues ya vimos en el teorema la razón, ¿no? Ok, entonces vamos a ver, déjenme ver si alguien, no, creo que no. Integral impropia, integral impropia. Entonces, hasta este momento, igual que en cálculo 1, este, nuestro dominio de integración, el U, siempre ha sido un conjunto acotado y F también, ¿no? Si es acotado, entonces puedo hablar de contenido de Jordan y entonces tenemos toda la teoría que hemos desarrollado hasta ahora. Y en todos los casos, si F es acotada, o sea, F es acotada, está como una hipótesis, y entonces es integrable si además cumple que conjunto de discontinuidades, tiene medida del EDEX 0, etcétera. Pero siempre hemos tomado conjuntos acotados y funciones acotadas. Ahora lo que vamos a hacer es extender esta definición a conjuntos que no sean acotados y a funciones que no sean acotadas en esos conjuntos. Entonces, si el dominio no es acotado, o sea, si tengo f definida de u en Rn a R y u no es acotado, entonces vamos a decir que la integral sobre u no acotado de esta función f va a ser una integral. Es una integral que le llaman de primera especie. De primera especie. Aquí los nombres no son importantes porque la generalización que vamos a hacer va a ser para ambas, a diferencia de cálculo 1 donde si tendía a cero, si tendía a infinito, no sé qué, aquí va a ser lo mismo para ambas. Un ejemplo de esto sería, no sé, que les digan, cálculate la integral sobre el conjunto U de la función x cuadrada más y cuadrada a la quinta más 1. Y donde U sea el conjunto de todos los puntos X en R2, tales que X es mayor o igual que 0 y Y es mayor o igual que 0. Entonces, el integrando, la función integral no tiene problema, es acotada, pero el conjunto U, pues es todo
el primer cuadrante, que no es acotado. Esa sería mi región de integración. Entonces, este sería un ejemplo de una función, de una integral de primera especie. ¿Okay? Entonces, este 1 está acotado en no está metido en ningún rectángulo, que es la definición de ser acotado. Y la otra es cuando el dominio es acotado, pero la función en ese dominio no lo es. Aquí U acotado y F acotada. Y acá sería U acotado y F no acotada. Entonces, esa integral va a ser una integral de segunda especie. Segunda especie. Por ejemplo, que sea la integral sobre U de la función x cuadrada más y cuadrada. Y que U sea el rectángulo 0,1 cruz 0,1 menos el punto 0,0. Entonces, este conjunto, estaríamos aquí, sería 0,1, 0,1. Entonces sería todo este rectángulo sin este punto, ¿no? Entonces, este es un conjunto acotado. ¿Por qué? Porque lo puedo meter en un rectángulo cerrado. Pero la función aquí no es acotada justamente en esta cosa, en 0, 0. Entonces, bueno, es una función de tres variables. Arriba se vería como que se va asintóticamente sobre el eje Z, ¿no? Digamos. Entonces, cuando F no es acotada y U sí es acotado, la integral se dice de segunda especie. Entonces, aquí la función f de xy igual a 1 entre x cuadrada más y cuadrada, no está acotada. En una bola de radio epsilon centrada en el punto 0, 0. ¿No? O sea, no es que esté definida aquí, pues, sino que en una vecindad de este punto, esa función se va hasta infinito. No es como el análogo de estas cosas que veían en cálculo 1 de logaritmo, por ejemplo. No se van hasta infinito, no son funciones no acotadas, aunque el intervalo sí lo es. Bueno, en este caso no, bueno, si lo corto, no sería acotada aquí. Entonces, nuestra intención va a ser generalizar los conceptos que hemos visto para poder calcular este tipo de integrales, o sea, decidir cuándo la integral existe, cuándo no existe, es decir, si es convergente, si no es convergente. Perdón, y la generalización es un poco distinta a lo de cálculo 1, o sea, porque nosotros vamos a utilizar el hecho de que ya sabemos que tenemos conjuntos Jordan medibles donde la función, o sea, la función es integrable si el conjunto es Jordan medible. Entonces, todo lo que desarrollemos aquí va a valer para funciones que van de Rn a R, pero que n es mayor o igual que 2. Si n es igual que 1, van a haber cosas que no se van a cumplir, en particular, un teorema que vamos a demostrar que es que la integral impropia es convergente, sí, solo sí es absolutamente convergente. Y eso en los reales, en funciones de RNR, eso no se cumple.
sea, en funciones de una variable, ser absolutamente convergente implica convergencia, pero no al revés. Pero cuando n es mayor o igual que 2, sí se cumple el sí, solo sí. Y por supuesto, van a haber integrales que vamos a reducir a integrales de una variable, y entonces cuando esté puesta como una integral de una variable, se van a poder aplicar los métodos que ya aprendieron en cálculo 2 para decidir si una integral impropia converge o no converge. Los criterios de acotación o las integrales que son del tipo 1 entre x a la alfa, etcétera. O sea, todos esos criterios se van a poder usar cuando reduzca yo la integral a una integral de una variable. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Pues la idea es, yo tengo un conjunto no acotado como este que había puesto, que es el primer cuadrante. Entonces voy a construir una sucesión de conjuntos de conjuntos acotados, o sea, compactos, Jordan medibles, tal que uno esté acotado en el otro. Es decir, por ejemplo, en este, la idea va a ser como que voy a construir esta sucesión de conjuntos cerrados y acotados Jordan medibles, ¿ven? Y esta cosa la voy a hacer tender a infinito. Entonces, sobre uno de estos, pues voy a poder definir la integral. Y ya después, mediante un proceso de límite, voy a poder calcular qué significa, o sea, si esa integral converge o no cuando está sobre todo el conjunto no acotado. Esa es toda la idea. Ok, entonces vamos a poner la definición, la primera definición. Entonces vamos a llamar sucesión básica de conjuntos de integración. Ah, por cierto, esto el Saga no lo hace, porque lo hace de esta manera cuando ve en una variable y ya pues se le hace trivial la generalización, pero esto lo pueden leer no lo estoy tomando exactamente igual que como está ahí, pero lo pueden leer del Courant, volumen 2. Conjuntos de integración de F o una sucesión básica, así para abreviar, de F en U. Si existe lo que dije ahorita, ¿no? Si existe, ¿cómo lo escribo? Alguna sucesión creciente de conjuntos UN compactos Jordan medibles contenidos en U. Es decir, U1 contenido en U2, contenido en U3, contenido en UN, contenido en UN más 1, contenido en UN, en U. Entonces, esta cosa UN es de n igual a 1 hasta infinito, que es una sucesión de intervalos tales que uno está encajado en el otro y están contenidos en U, va a ser una sucesión básica de conjuntos de integración de F, que es lo que puse aquí. Tengo mi dominio de integración U que no es acotado, y entonces
una sucesión de intervalos como esta verde que pinté va a ser una sucesión básica de conjuntos de integración de f en ese conjunto 1, que claramente está contenido en este, y este en este, y este en este, y este en este. Es una sucesión creciente y todos están contenidos en el cuadrante, en el primer cuadrante. Entonces, déjenme terminar de escribir esto. Entonces, esa es la sucesión. Y de manera abreviada, pues sería un desde n igual a 1 hasta infinito, contenido en u tal que un esté contenido en un más 1, que es lo mismo que está aquí en blanco. Entonces, contenidos en u tales que todo compacto K, Jordan medible, contenido en U, está contenido en algún UN. Y además, que F sea integrable, Darboux o Riemann integrable, en UN para todo n mayor o igual que 1. Es decir, que exista la integral IN sobre ese conjunto UN de la función f de Rn en R. Ok, entonces si todo esto pasa, o sea, si tengo esta sucesión y luego cualquier compacto que yo tenga aquí, que esté contenido en U, está contenido en algún UN. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un compacto así, tengo mi dominio U, entonces este compacto evidentemente pues va a estar contenido en este, por ejemplo. Para alguna N. Y entonces la función f tiene que ser integrable ahí para que esa sucesión la pueda llamar una sucesión básica de conjuntos de integración. Entonces, esta condición de que K compacto Jordan medible esté contenido en U, en algún U, eso a veces lo van a ver como que lo ponen y dicen UN aproxima a U. Entonces déjenme poner eso como una observación. Entonces, la condición de que todo K compacto Jordan medible esté, bueno, Jordan medible contenido en U, esté contenido en algún UN, se dice, abreviadamente, vamos a poner, UN aproxima a U. Ok, entonces, en otras palabras, si tenemos un conjunto en Rn y una función que esté definida en ese conjunto U a R, entonces una sucesión básica
es una sucesión creciente de intervalos UN, tales que, ¿cómo lo ponemos aquí? UN es compacto y Jordan medible para todo n en los naturales. Pues cada uno de estos UN tiene que ser compacto y Jordan medible de la sucesión. Número 2, que para cualquier compacto contenido en U exista n en n tal que K está contenido en UN, donde este K es compacto y Jordan medible. Para todo K, Jordan medible compacto. Número 3, que uno esté contenido en el siguiente. N. Para todo N natural. Y número 4, que F sea integrable en UN. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues en este UN que ya va a ser un conjunto compacto, o más en general Jordan medible, ahí ya sabemos cómo definir integrabilidad. Entonces podemos decir si la función es integrable o no. Entonces con esto se puede demostrar que si existe una sucesión básica de conjunto de integración, de conjuntos de integración de F en U, entonces F es integrable en todo conjunto Jordan medible, o sea, en todo compacto K Jordan medible contenido en U. Vamos a poner esto aquí también. Entonces con esto se puede demostrar que si existe una sucesión básica de conjuntos de integración de F, en U, entonces F es integrable en todo compacto. Entonces le pongo K por compact en inglés, ¿no? Que le pone compacto K, Jordan medible contenido en U. ¿Ok? Entonces, déjenme ponerles un ejemplo para que se entienda un poco más la idea de lo que es esto. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos la función f de xy igual a 1 entre raíz de xy. Sí, por ejemplo, y nuestro conjunto U es el conjunto 0, 1, cruz 0, 1. Es básicamente lo que puse en el otro ejemplo, ¿no? Entonces, xy y tenemos aquí en 1, bueno, no básicamente, no es ese, ¿no? Aquí sí es un rectángulo cerrado aquí. Entonces, este con este, pero no está el 0, ¿no? Entonces aquí lo abro. Pero justamente ahí, en una vecindad de este punto, esta función no es acotada.
Entonces F no es acotada. En U. Entonces, para ver si es integrable o no, digo, eso tenemos que desarrollar la herramienta necesaria para decir si es o no. Pero podemos construir una sucesión básica de conjuntos de integración. Entonces, por ejemplo, si yo agarro, o sea, tengo que irme aproximando al rectángulo grandote. Es la idea mediante una sucesión creciente. Entonces, evidentemente, pues no puedo empezar así como hace rato, ¿no? Aquí, digo, y hay muchas formas de hacerlo, no es la única, pero por ejemplo, podría ser irnos acercando con rectángulos cerrados. O sea, aquí los pongo así, pero van todos completos. De manera que nos vamos acercando al conjunto U, ¿sí ven? Y un montón, ¿no? Aquí no estoy poniendo pocos, pero es uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro. Entonces, esa sucesión es una sucesión creciente que se va acercando al rectángulo que no tiene el 0, 0. Entonces da igual si el que es acotado, si el que no es acotado es el conjunto de el dominio donde quiero ver que la función es integrable, o si la función no es acotada. O sea, da igual, lo vamos a manejar de la misma manera. Necesitamos construir una sucesión de intervalos, una sucesión básica de conjuntos de integración. Entonces, en este caso, pues serían los rectángulos cerrados, así como lo construí yo aquí, uno entre n,1, cruz 1 entre n,1, ¿no? Entonces, por ejemplo, U1, bueno, ese no, sería un punto simplemente, ¿no? 1,1 cruz 1,1, pues aquí. Entonces, U2, para que se vea, sería un medio, coma 1, cruz, un medio, coma 1. Entonces, un medio, y tendría el rectangulito, un medio, coma 1, un medio, coma 1, uno de estos, que está, bueno, por aquí, etcétera. Y entonces este UN tiene que ser compacto, pues sí lo es, porque es un rectángulo, de hecho. Es compacto y obviamente es Jordan medible, cerrado. Y entonces si n tiende a infinito, este UN se aproxima a U, ¿no? Cuando tomo el límite, cuando n tiende a cero, pues este va a tender a cero y este también. Entonces, el único punto de discontinuidad es precisamente el 0, 0. Entonces, F es continua en uno de estos. En 0, 0 solamente. Entonces, en UN, F es continua. Bueno, y este punto no está en UN. Entonces, es integrable. En este. Entonces, esta sucesión de conjuntos que ponen así, pues sería una sucesión básica de conjuntos de integración para este problema. Ya otra cosa es si la integral va a converger o no, pero tengo que cumplir con esta condición. Y por supuesto, la elección de este UN no es única, o sea, puedo poner, por ejemplo, que se me ocurre UN, que sea X entre 0 y 1, por ejemplo, Y entre 0 y 1, y XY mayor o igual que 1 entre N.
por ejemplo. Entonces, esta cosa que escribí aquí puede comprobar que también cumple con las condiciones de ser una sucesión básica de conjuntos de, ¿cómo le llamé? Se me olvida, es un nombre muy largo, de conjuntos de integración de F. Entonces, esta elección no es única, pero vamos a ver que hay una condición de que si yo puedo mostrar que el límite existe sobre una de estas sucesiones y la función es positiva, entonces va a converger. Y eso va a ser un criterio muy fuerte para poder resolver integrales de este estilo. Pero esa es la idea. Entonces, construir una sucesión creciente que se aproxime al conjunto, de manera que cada elemento de esa sucesión sean conjuntos compactos y que la función sea integrable en esos conjuntos que forman la sucesión. Entonces déjenme poner aquí otra observación. La elección de UN, o sea, de esta sucesión creciente, no es única. Entonces, por ejemplo, en el otro que puse el completo, que era el infinito, entonces también podría usar para cubrir todo eso, pues media circunferencia. Esa sería otra sucesión, por ejemplo, creciente. Y muchas más, ¿no? O una que empiece aquí en medio y vaya creciendo hasta que cubra todo el plano, no sé. Entonces, esa elección no es única y ese es un problema. Entonces, déjenme poner la definición de cuándo va a ser integrable una función de estas y ya con eso terminamos. Definición 2.32. Sea F definida en U, subconjunto de Rn a R. Entonces, F es integrable en U, o sea, U distinto del vacío, evidentemente. Si para toda, esta es la complicación, si para toda sucesión básica de conjuntos de integración. Déjenme le pongo S.B.C.I. UN de F en U existe el límite cuando n tiende a infinito de la integral de F sobre UN. Entonces, este límite puede ser finito o puede ser infinito. Y es independiente de la sucesión porque es para toda sucesión que yo dé. Es como cuando todas esas cosas que vimos en cálculo 3, que las cubiertas, que era para toda cubierta, por ejemplo, en los compactos, etcétera. Igual aquí, para toda sucesión se tiene que cumplir que valga el mismo límite. Y hay una infinidad de sucesiones, entonces hay que desarrollar alguna cosa que nos diga exactamente cómo saber si ese límite es independiente o no de la sucesión que yo tenga. Entonces, dicho límite
se llama integral convergente si el límite es L, o divergente si el límite es infinito, de f en u, y van a ver esta notación. Se denota como la integral, así con esta flechita de u de f, que simplemente pues es la integral de f sobre u. Ahora, si este límite no existe o es diferente para dos sucesiones básicas distintas, entonces f no va a ser integrable. Si este límite no existe, o si es diferente para dos sucesiones básicas, ¿cómo le puse? De conjuntos de integración distintas, decimos que f no es integrable en u. O bien que la integral esta no existe, y otro término que utilizan, o que es oscilante. Entonces, para checar que una integral de estas existe, o que es convergente, o que es divergente, bueno, que existe, si existe, puede ser divergente o convergente, o puede que no exista. Entonces, para hacer eso, tenemos que dar todas las regiones posibles, bueno, todas las posibles sucesiones básicas de conjuntos de integración, y en todas ellas tenemos que encontrar que el límite es el mismo. Entonces, si el límite es el mismo para todas ellas, la integral es convergente. Bueno, la integral existe. Si es el mismo y es L, entonces es convergente. Si para todas es infinito, entonces es divergente. Y si tomo dos diferentes, por ejemplo, en este de aquí donde ponía los cuadraditos, y si aquí obtengo, por ejemplo, que el límite es 2, y luego me tomo esta que tiene los círculos, y aquí obtengo que el límite es 8, entonces esa integral no existe. O sea, no es ni divergente ni convergente, no existe. O es oscilante. Entonces mañana vamos a ver un teorema que nos va a permitir quitarnos este lastre de que sea para toda sucesión básica. Profe, tengo una duda. Sí, ¿qué pasó? La flechita que está abajo en el conjunto U, ¿qué era? Esto denota, digamos, cuando uno ve esto, pues es una integral normal, uno la ve así. Entonces, para diferenciar entre una integral normal de las que ya vimos nosotros a una integral impropia, en los libros le ponen esa flechita así. Entonces, esto significa que es impropia. Pero en esta notación corta y esta que está así, pues es la integral normal. Pero después ya no vamos a usar esto porque los límites van a ir, no sé, de cero a infinito o algo así, y ahí ya te va a decir si es impropia o no, o con la misma función lo vas a saber. Pero significa eso, que es una integral impropia, esta flechita. Ok, profe, gracias. Es pura notación nada más. Perfecto. Entonces, o sea, ya no va a haber límites de integración en la integral impropia, ¿no? O sea,
Sí, claro que sí. Sí, es como el que puse aquí. ¿Dónde está? Este ejemplo. Ajá. Entonces, esto de dónde a dónde iría ya explícitamente cómo se pone. O sea, ahorita que preguntó tú, creo que fue Jimena. Entonces, la denotas así. Y esto te dice, es una integral impropia. Y entonces la escribes y ya de manera explícita, pues iría en X de 0 a infinito y en Y de 0 a infinito. Claro, claro. Por ejemplo, ¿no? Y si es una de segunda especie, igual, ¿no? Los límites serían, ¿dónde está? Aquí. Serían de 0 a 1 y de 0 a 1. Y aquí se ve que es una integral impropia porque en 0, en 0, 0, esta cosa es indeterminada. Entonces, así ya sabes que esta es una integral impropia también, ya vista de manera explícita. Entonces, sí va a llevar los límites de integración. Ok, vale. ¿Sí? Bueno, entonces mañana vemos este teorema poderoso para calcular estas integrales y ya ver cómo calcular estas cosas, que es Ok. útil. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Sí, nos vemos. De nada. Déjenme. Bueno, profe, y a mí me quedó